Señor, porque son nuestras razones, nuestros pensamientos los que están gobernando. Y no podemos entender que lo que Dios está diciendo, y es tan fácil, pero simplemente es porque tiene que ver con nuestra forma de hacer, con nuestra cultura, con nuestras costumbres. Así que ahí donde está, yo le invito a que cierre sus ojos por un momento y empiece a decirle, Señor, yo quiero que tú me hables. Yo necesito esa palabra, yo creo que usted también la necesita. Dígale, Señor, háblame a mi corazón, tú eres que me conoce. Y empieza a levantar el nombre del Señor sobre tu mente, sobre tu corazón, que nada te impida. No tiene que ver con lo que yo voy a hablar hoy, tiene que verlo con lo que Dios quiere hablarte a ti hoy. Así que bendice al Señor ahí donde estás, bendícele, levanta, abre tu mente y levanta tu corazón. Dios habla sobre nuestra mente y habla sobre nuestro corazón, Señor. Te necesitamos, Señor. Apartado de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso levantamos tu nombre sobre nuestra mente, levantamos tu nombre sobre nuestros asuntos, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Levantamos tu nombre, habla nuestro corazón. Hoy yo abro mi mente, abro mi corazón, abro mi espíritu para recibir de ti, Señor. Háblame lo que yo necesito en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hace unos meses atrás estaba yo, me llamó una amiga de infancia que tiene su esposo y su hijo. Vivían en Miami, se iban a trasladar ya del todo, se iban a vivir a Italia o se fueron a vivir a Italia. Y en ese momento me llamaron y me dijo mi amiga, oye, quiero verte, quiero poderme despedir, que te despidas del niño. Pues hemos sido muy, muy cercanos, ella es casi como una hermana de mi familia. Y resulta que yo le dije, ok, y pensé que iba a bajar, pero ella no alcanzó a bajar hasta acá, sino que me dijo, yo voy a estar en DC porque vamos a estar de un día para otro. Yo quiero mostrarle los museos al niño y de ahí pues a ver si nos vemos. Yo le dije, ok, me dices cuándo. Estaba próximo a viajar para Colombia, eso fue hace como 3 meses y bueno, quedamos de vernos y ese día yo he estado meditando de muchas cosas que el Señor estaba inquietando mi corazón y estaba pensando en aquellas cosas. Bueno, me fui para DC y yo no iba a llevar el carro hasta DC porque pues, ustedes conocen, es un problema para que era ya más si uno va a los museos, pero yo nunca había ido a DC solo, nunca. Y me iba a montar en tren, nunca había montado en tren solo. Para los que se montan comúnmente eso es fácil, para el que es novato es difícil. Eso es japonés avanzado, la verdad. Una vez Valerie dijo, eso es fácil, y yo dije, ¿qué? Esto es rarísimo, eso es por color, es una cosa rara. Pero bueno, yo de todas formas llamé a una amiga y le dije, oye, ¿cómo hago para llegar? Entonces me dijo, mira, te voy a mandar un mapa. Y entonces tomó la foto del mapa, me lo envió, ella muy gentil, me explicó cuántas estaciones, me explicó todo perfecto y yo iba confiado en lo que ella me había dicho. Entonces yo me fui mirando el mapa y me bajé en la estación y cogí el tren y me fui para allá. Entonces yo era la primera estación, la segunda estación y estaba pendiente que los nombres fueran igualitos hasta que llegué a la estación que tenía que bajar, me bajé y bueno, y empecé a caminar y cuando llegué yo llamé a mi amiga y le dije, oye, ¿dónde están? Entonces me dijo, estamos en el Museo del Espacio, de la Aeronáutica y el Espacio. Yo le dije, ok, y me dijo, oye, pero cualquier cosa me llamas al celular de mi esposo porque mi celular se va a apagar. Entonces le dije, ok, bueno, bye, y le colgué ¿y el celular del esposo cuál es? Y entonces llamé y ya estaba apagado y yo, entonces yo dije, bueno, ¿y yo cómo llego? ¿Cómo llego? Y estaba haciendo frío. Entonces me fui a los mapas de la ciudad, a los directorios de allí y me fui y pues yo miraba ese directorio, pero en esos directorios no dice usted está aquí. O bueno, por lo menos yo no lo leí, yo no lo vi, no lo entendí. Yo buscaba que dijera here, pero tampoco por ningún lado. Yo miraba y yo decía, ¿y dónde estoy ubicado, Señor? Y entonces yo empecé a asustarme en una ciudad que yo no conocía. Yo me había bajado, había llegado allí. Yo decía, ay, ¿qué hago, Señor? Pero yo me acordaba mucho que mi amigo Cristian me decía,
fresco, Rafa, cuando usted se encuentra en las cosas, no se tranquiliza. Entonces yo dije, bueno, tranquilo. Entonces yo le dije, bueno, Señor, ¿por dónde es que es? Y yo miré el mapa y yo dije, bueno, Señor, tú me vas a guiar. Y yo empecé a caminar y les digo, honestamente, caminé rápido porque tenía frío, pero caminé como si supiera hacia dónde estaba, y cuando di 3 vueltas, volteé y miré y estaba al frente de todo el museo. Y yo dije, gracias, Señor, porque tú me guiaste. Yo sentí que el Señor me había guiado. Yo no tuve que perder tiempo ni preguntarle a nadie. Derecho, a lo mejor sea sencillo. Para mí no era sencillo en ese momento. Entré, me encontré con ellos y bueno, estuvimos hablando, tomando fotos y todo, y se nos hizo más y más de noche. Entonces, yo me acuerdo, yo estaba echando ojo, pues prestando atención, porque calle, yo dije, yo sé que de esta matica, o sea, de esta forma, es derecho para volver otra vez a la estación. Y miré el nombre, pero la verdad a mí se me olvidó. Y entonces yo tengo una memoria a veces muy olvidadizo. Y entonces, bueno, salimos y ella me dijo, cuando yo iba para allá, yo necesitaba, como me iba de viaje, yo necesitaba comprarle una memoria más grande a mi cámara. Y mi cámara viene con una memoria de 4, pero cuando se graba video, pues entonces como que se complica, se carga muy rápido. Y yo aquí dije, así sea una memoria de 8 gigas, pues la voy a comprar, porque pues las 16 están más costosas y todo eso. Y yo me voy a comprar una de 8 gigas. Y cuando yo apenas iba en el carro hacia yo decía, ¿será que me desvío? La compro, pero si no la compro hoy ya no la puedo comprar porque mañana ya no tengo tiempo y pasado mañana me voy. Señor, la compro, pero ya voy tarde, Vicky me está esperando. ¿Yo qué hago? Me está cogiendo la tarde. Y eso así que cuando usted no coge una salida aquí, usted ya no la puede coger en ningún otro lado. Y como yo no conozco muchos lugares donde se venda, entonces yo decía, ¿qué hago? Y algo me decía, no, y yo sí, no, y me fui. Y yo no compré la memoria. Entonces, cuando estuvimos, ya vuelvo otra vez a la historia, entonces estamos allí en el museo, y entonces salimos con Vicky, y Vicky llega y me dice, íbamos caminando, me dijo, vamos a cenarlo, te invitamos. Y yo le dije, ok. Entonces, ninguno me dice qué restaurante, yo tampoco sabía. Entonces, yo le dije, pues busquemos, googleemos. Y entonces encontramos un restaurante. Ellos me dijeron, no, sí, allí hay. Entonces nos fuimos con el cosito. Entonces éramos así, pues mirando, no, pues que por aquí, por acá. Y caminamos muchísimo. Y llegamos al restaurante, estuvimos charlando, comimos riquísimo. Y ya después nos fuimos a devolver. Y entonces íbamos con el carro. Y ella me dice, Rafa, tómame una fotografía aquí. Entonces le digo yo, ok, ¿dónde? Y me dice, tómame una foto aquí. Entonces, ok. Entonces puse el coche del niño y yo me dice, ¿con mi cámara? Y yo le digo, no, con mi cámara. Entonces yo después se la mando y estoy ahí enfocando. Y entonces me dice, no, pero córrete más para acá. Y yo, ok. Y no, pero córrete más. Y yo, ay, qué cansona. Córrete y hace más acá. Y yo, ay, pero es el mismo ángulo, yo estoy viendo. Y cuando corro y miro hacia el suelo, una memoria de 16 gigas, completamente nueva, estaba forrada. Parecía que la habían cogido del establecimiento y la habían puesto allí. Yo la levanté y quiero serle honesto, los que la han visto, sigue intacta. Para mí fue un regalo tan especial que no lo he querido ni siquiera destapar. Sigue igualita, de verdad. Yo dije, esto lo voy a enmarcar. Oye, porque es que fue directo. Yo era como si lo hubieran cogido así. Pues yo cuando la levanté, miré a ver si había alguien. ¿Sí o no? Yo dije, alguien se le cayó, pero estábamos solos. No tenía ni polvo, no tenía ni rayones, venía en el empaque original, totalmente bonita, linda, hermosa. Y yo dije, oh, y entonces yo dije, mira. Entonces ella dijo, ay, esa es mía. Yo dije, ¿qué? Es mía. Y entonces yo le dije, imagínate, yo le conté, me dijo, ay, el Señor siempre sí es contigo. Y yo me quedé con eso y yo dije, wow, y la guardé. Y yo iba contento, Dios me había suplido a una necesidad, a un anhelo del corazón y no permitió que yo lo comprara. Y bueno, ya de ahí nos fuimos caminando y yo iba mirando a ver cuál era la calle. Entonces yo le dije, yo creo que yo me tengo que ir por esta. Yo dije, no, pues eso ya estaba oscuro, estaba solo. Entonces ella me dijo, ¿y por qué no nos acompañas más bien hasta el hotel? Y pues por allá debe haber una estación. Y yo dije, ay, pero ¿cómo será eso? Yo dije, mínimo toca hacer transbordo. Y yo eso no sé. Pero pues a mí me da como pena, ¿no? Entonces yo dije, oh, pues sí. Entonces me dijo, imposible. El esposo me dijo, si no hay ¿cómo es que se llama? Una estación, entonces yo te traigo en el carro y te dejo aquí en esta estación. Y yo le dije, ok.
Entonces nos fuimos y empezamos a caminar y caminamos y caminamos y caminamos. Ellos son casi mochileros y entonces yo nunca en la vida había estado detrás del Capitolio y eso era atrás, más atrás. Y pasamos por puentes y eso solo. Yo estaba asustado la verdad. Y yo decía, ay, estos están osados. Pues en mi país hasta ahora, por estos lugares así, le pasaría a uno algo. Pues aquí como que es diferente, pero yo he escuchado tantas cosas aquí. Y ellos iban ahí con su cochecito y con el niño, íbamos charlando, pero yo miraba a todos lados. Yo decía, ay, Dios mío, aquí ahora sale alguien y le dan un tanganazo. Y yo decía, Padre, yo estaba como asustado, pero caminamos y caminamos y llegamos a un sector de donde había muchos indigentes y pues como gente, como los morenos americanos y que me han dicho, tenga cuidado porque ellos son como fuertes y a veces racistas y yo, ay, pues uno como que se asusta, ¿no? Yo no conozco esa cultura, pero entramos, el hotel muy bonito, nos quedamos allí un rato y nos quedamos en el lobby charlando, nos cogió más la tarde. Y ahora yo creo que iban haciendo las 10 de la noche. Entonces él me dijo, bueno, ok, entonces nos vamos. Y yo le dije, ok, y preguntamos y me dijo el señor del lobby, sí, subiendo 3 bloques y bajando 2 y subiendo 1 está la estación. Y yo dije, ok, entonces él me dijo, yo te acompaño. Y yo, bueno, listo, y nos fuimos charlando. Y entonces pues yo iba tranquilo porque les toca Mahani, pues ya íbamos sin mujer ni un niño y pues cualquier cosa, pues somos 2 que podemos pegar. Pero entonces yo iba ahí tranquilo con él y sí, efectivamente eran 3, 2 y una de subida y unos bloques, pero esos bloques de aquí son una cosa así, eso era inmenso, caminamos muchísimo y pues íbamos charlando, uno se le hace como medio corto, pero cuando llegamos allí, eso estaba sola la estación, entonces me dijo, mira, está la estación y yo entré, entonces me dijo, bueno, entra, yo veo que esté seguro, yo le dije, bueno, ok, y así en el vidrio le dije, chao, y él llegó y se metió entre las calles y entonces yo dije, ahorita aquí, ¿cómo es? O sea, yo estaba en una estación diferente, yo sabía que iba a tener que coger otro bus, otro tren. Entonces yo dije, bueno, si me mandaron un mapita, pues yo voy a tomar. Entonces yo miré, yo dije, bien hasta aquí, o sea que sí, toca ir por esta y esta. Entonces yo llegué y ¡prum! Le tomé una foto al mapa. Le tomé la foto al mapa y yo estaba seguro, cogí mi tiquete y lo metí en la maquinita y pasé. Y cuando iba bajando, yo llegué y fui y le hice así para mirar el coso y se apagó el celular. Entonces yo le hacía de prender y aparecía el símbolo de conectarse. Los que tienen iPhone saben que aparece un cablecito. Y yo decía, ay, no puede ser. ¿Y yo a quién llamo? No me sé ningún número. Dios mío, ¿yo cómo lo cargo? ¿Qué hago? Y yo empecé a entrar en un caos de verdad. Y yo estaba asustado. Y yo decía, Señor, no me dejes perecer aquí. Señor, y eso solo. ¿Las escuchaba así? Como escuchan esas lámparas, solo. Y entonces yo bajé. Y cuando bajé, pues había una línea para acá y otra línea para acá, pero no había nadie. Y yo dije, ¿yo qué hago aquí? Yo con mi maleta de las cámaras y el maletín acá y yo, Señor, ¿y yo por dónde cojo? ¿Y cuál es el tren que yo tengo que coger? Padre, yo estaba en caos y yo ¿qué hago? No, yo me devuelvo, no tengo plata, coger un taxi, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y yo, Señor, no me dejes perecer. Y yo dije, no, yo me voy a ir a buscar, pero ¿cómo? ¿Por dónde es que era ese hotel? ¿Cómo se llamaba? Ay, Dios mío. Y entonces yo empecé a buscar la salida y cuando iba buscando la salida, resulta que yo iba corriendo y un viento pasó así y el aroma de un perfume de una mujer. Y entonces yo volteé a mirar así y sí iba bajando en una escalera una cabeza así de una mujer. Y yo dije, ¿me salgo o voy a donde ella? ¿Me salgo? ¿Qué hago? No, yo me voy, pues acá debe haber gente. Y entonces cuando me fui acercando, efectivamente, había 2 mujeres morenas en un asiento. Ella estaba dando la espalda, yo no le alcanzaba a ver, solamente su cabeza. Y entonces yo dije, pues voy a bajar. Y cuando iba bajando venía un moreno y se le acercó a ellas y mientras yo iba viendo, yo dije, ay, Señor, ¿esto qué es? Y él se le acercó y ella, yo dije, oh, estoy peor. ¿Qué hago, Señor? Y ella se paró y hizo, y yo, ay, Señor, ¿yo qué hago?
Y yo dije, no, aquí fue. Pues le doy con el maletín. Y yo empecé a bajar y yo, ay, Señor. Yo iba bajando en las escaleras y él se me acercó y efectivamente, pues yo le dije, no tengo. Yo no me acuerdo qué le dije, pero el man solamente mirándome así se fue. Y las otras se quedaron ahí comiendo chicle. Y yo decía, ay, padre, ¿qué hago? Yo me siento más bien con la otra y me senté al lado de la chica. Yo decía, bueno, le voy a preguntar. Entonces le dije, en mi fluido inglés, le dije, perdón, es que lo que pasa, yo traté de explicarle pues que yo estaba en ese lugar, que no sabía cómo coger, qué tren tenía que coger para dirigirme a hacer el transbordo. Entonces se quedó mirando y me dijo, perdón, es que ya no hablo inglés. Entonces le dije, pues con esa cara como de hispana, yo le dije, oh, ¿usted habla español? Y me dijo, tampoco. Así enredado, tampoco. Y yo, entonces le dije, ¿qué habla? Me dijo, portugués. Y yo dije, bueno, más o menos, ahí le pegamos, son lenguas hermanas, ayudémonos. Y entonces yo empecé a hablarle más despacio y ella hacía entenderme. Y entonces ella se quedó, yo le expliqué así como tratando. Entonces ella me dijo, sí, que me entendía y me dijo, ¿y usted por qué está aquí solo? Entonces yo le expliqué y me dijo, no vuelva a hacer eso. Esto es confuso. Usted se puede perder. Tenga cuidado. Entonces empezó como a tratarme de aconsejar y me dijo, estése tranquilo, quédese aquí, que en el bus, en el metro que viene aquí es donde usted se tiene que ir y más adelante yo le voy a explicar qué tren tiene que ir. Y efectivamente, ella fue muy formal, estuve allí con ella, me senté. Y ella fuimos y me dijo, aquí en esta estación tenemos que bajarnos. Me bajé con ella, subimos escaleras, bajamos escaleras y llegamos a otro lugar y leyó y me dijo, mira, cuando vuelvas, y ella trataba de explicarme ahí pacientemente, me dijo, este es el que tienes que coger y hacia acá y yo me voy a montar contigo para que estés tranquilo y yo más adelante me voy a bajar para devolverme. Y entonces yo le dije, ay, muchas gracias. Entonces yo le dije, tranquilas, y me dijo, no, yo me voy para que estés tranquilo, yo sé que esto es difícil. Y yo me monté en el tren con ella y ella arrancó y me dijo, bueno, yo en esta estación me voy a bajar, pero mira, yo ya sabía de ahí, pero pues yo hacía el, ay, sí. Entonces ella me dijo, tienes que llegar a esta es la de Viena. Yo sabía que la Viena era la última, o sea que de ahí no tenía perdedero. Y entonces yo le dije, de todas formas, muchas gracias, yo quedé impactado. Y ella me dijo, bueno, hasta luego, y llegó y se fue. Y yo le dije, wow, gracias, Señor. Gracias. Y bueno, yo seguí allí. Yo creo que faltaban 25 minutos para yo llegar y llegué y le hice así al celular, entre lo que estaba hablando, y le hundí el botoncito y ¡prum! Se prendió. Y salió la manzanita. Y yo, ¿qué? Dije, nada. Y ¡prum! Se acabó de prender todo el celular. Y ¡prum! Señal. Y yo dije, ¿qué? ¿Y esto qué? 5% de batería. Y entonces el Señor me dijo, ¿te fijas? Siempre que tú pierdes el control de las cosas, entras en caos y se te olvida que yo soy el que defiendo tu causa. Entonces yo dije, esa es mi mente. Entonces llegué y lo desbloqueé y me puse a meter en todo lo que encontraba, Facebook, Twitter, todo, para gastar batería, porque yo dije, esto tiene que volverse a apagar, esto es ¡buah! No. Y entonces yo empecé a hacerle y duré todo el camino metiéndome a internet y nunca se bajó del 5%. Nunca se bajó del 5% mi celular. Duró 25 minutos aproximados navegando, escribiendo, yo hasta me tomaba fotos a ver si se acababa rápido y nada. Y el Señor me dijo, ¿te fijas? Cuando entras en caos, cuando entras en tribulación, cuando sientes que pierdes el control de las cosas, entras en caos y se te olvida que yo soy el que defiendo tu causa. Me bajé del tren, llegué hasta mi carro, conecté el celular y empezó a cargar a partir del 5%. Nunca se bajó, nunca. Y yo meditaba y he estado meditando acerca de esos propósitos del Señor. El viernes, el hermano Juan Carlos el jueves, el hermano Juan Carlos estuvo compartiéndonos acerca del caballo de los sentimientos, acerca de lo que nos hace divariar del conocimiento de Dios. Ayer en el grupo de jóvenes, Daniela estuvo compartiendo acerca de alinearnos al pensamiento de Dios.
Estuve hablando con una persona en Colombia y hablamos del mismo tema. Y yo creo que Dios necesita que nosotros entendamos que es tiempo que alineemos nuestro pensamiento y nuestro corazón al corazón del Señor y al pensamiento del Señor. Dice, por eso el estudio para esta semana está basado en Isaías 55, del 1 al 11. Y es hermoso. Si usted lee ese pasaje, es verdaderamente hermoso. Empieza diciendo, a todos los sedientos, venid a las aguas y bebed. Y sigue diciendo una cantidad de requerimientos que usted puede estudiar. Pero hay unos versículos que destaca el gran argumento que Dios tiene en contra de sus hijos. Y el gran argumento está en el versículo 8 y el versículo 9 dice, porque vuestros pensamientos no son como mis pensamientos, ni tus caminos como mis caminos, porque más altos que tus pensamientos son mis pensamientos y que tus caminos son mis caminos. Era el gran argumento que Dios está hablando ahí. Y yo me quedaba pensando, Señor, nuestro pensamiento debe alinearse al del Señor y no viceversa. ¿Sabe? Comúnmente usted y yo estamos buscando que el Señor se alinee a lo que nosotros queremos. Y no estamos buscando su nombre para alinear nuestro pensamiento a lo que Él quiere. Y seguimos preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y el Señor está esperando que nosotros alineemos nuestra forma de pensar a la forma de pensar del Señor. Nuestro camino al camino del Señor. Señor, bendíceme, ayúdame, sáname, libérame. Todo se centra en nosotros. Y nos centramos nuestra atención en el Señor que hizo todas las cosas perfectas y está esperando que se perfeccione nuestro camino. Dios siempre da bendiciones y tiene grandes promesas en la palabra, pero quiero decirte, las promesas siempre están basadas bajo la responsabilidad. Nosotros no tenemos un Dios irresponsable, por tanto, nunca dará bendiciones a gente irresponsable. Voltea a su vecino y dígale, Dios está buscando responsabilidad de ti. Dígaselo así, míralo y dígale, Dios está buscando responsabilidad de ti. Yo quiero que vayamos rápidamente a Génesis, donde comenzó todo. Génesis, el capítulo 1. Génesis 1. Del 1 al 11. Y reza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue, ¿cómo? Así. Hay 3 separaciones que Dios hizo en la creación y que atestiguan y hablan sobre el hombre. 3 separaciones. Separó la luz de las tinieblas. Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y separó las aguas que estaban abajo. Y estos 3 elementos hablan del hombre. Esos 3 elementos convergen en el hombre. Dice el primero, separó la luz de las tinieblas. Las tinieblas significa o es ausencia de luz. Donde no hay luz, pues hay tinieblas. Y la luz tiene que ver con conocimiento y entendimiento. De modo que las tinieblas tienen que ver con falta de conocimiento o falta de entendimiento. Pero el Señor desde el principio dotó al hombre con
la inteligencia y el potencial para discernir entre lo correcto y lo que estaba incorrecto antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si no fuera así, el Señor no hubiera tenido derecho de juzgarles. El Señor le dijo, de este árbol no comerán. Ellos ya sabían que había algo incorrecto que no debía pasar. Y ellos asumieron la responsabilidad de comer de lo que el Señor había dicho que no debían comer y pasó lo incorrecto. Dios dotó al hombre con la capacidad desde siempre de reconocer entre lo bueno y lo malo, conozca o no conozca al Señor. Él tiene la capacidad, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de conocer lo bueno y lo malo. Que el hombre se quiera engañar es otra cosa. Por ejemplo, desde la antigüedad hasta el día de hoy, que ya se debate entre las naciones, las uniones homosexuales. La naturaleza atestigua a favor del orden que Dios dijo. Dice que es lo correcto. No hay que defender nada. La naturaleza dice que es lo correcto. El hombre es para la mujer y la mujer es para el hombre. La naturaleza misma atestigua. O cuando un hombre se puede reproducir con un hombre, no se puede. Cuando una mujer se puede reproducir con una mujer, no puede. Cuando un hombre se puede sentir completo con otro hombre, no se puede. Cuando un hombre ha podido quedar en embarazo por sí solo. Ay, tengo 6 meses. No. Eso no se puede. Eso solamente pasa en las películas. Y ni usted ni yo no lo creemos. La naturaleza misma atestigua al favor de lo que es correcto. Todo habla de lo perfecto del Señor. Que el hombre se quiera equivocar y engañarse es otra cosa. Y quiero decirte, en la iglesia pasa lo mismo. La iglesia en ocasiones nos engañamos y nos olvidamos que aquí está el argumento correcto y empezamos a introducir razones y conocimientos propios queriendo alegar que nuestros comportamientos y nuestras virtudes están claras delante de Dios cuando la palabra está diciendo otra cosa. Que la iglesia y nosotros nos queramos engañar es otra cosa. Pero la palabra ya está clara. Y la palabra es para ser de bendición, no atestigua en contra de nosotros, atestigua en favor de los hijos de Dios. Dios separó la luz de las tinieblas, nos dio claridad de conocimiento. Segundo, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Esto habla de 2 clases de sabiduría que se formaron, no en ese momento, ya se lo voy a explicar. Yo estaba leyendo un artículo y ¿sabía usted que entre el 75 y 80% de su cerebro y de mi cerebro está constituido de agua? Y entre el 80 y 85% de la sangre que circula en su cuerpo, su composición es agua. Podríamos decir que entre el 80 y 85% de todo nuestro cuerpo, nuestra conformación es de agua. El proceso de Dios, el proceso de creación sobre la tierra tuvo que ver con agua y esa agua tenía que ver con una sabiduría, una fuente inagotable y el Señor hizo separación de esa agua para hacer la creación. Era el mismo elemento, usted y yo estamos constituidos del mismo elemento con que se formó la tierra y con que Él mismo ordenó las cosas. Y hizo que eso mismo estuviera en lo alto de donde provenía. ¿Qué pasó? Según el capítulo de Romanos 8, 19 al 21, usted lo puede leer en su casa, dice que la creación fue sujeta a vanidad y a corrupción por cuanto cayó el hombre. Y por cuanto cayó el hombre, la naturaleza fue sujeta a corrupción. Esa agua se corrompió. Esa agua con que nosotros fuimos formados tuvo una corrupción. Por eso Santiago en el capítulo 3, el versículo 15 dice después, esa sabiduría que ustedes tienen no proviene de lo alto y se lo está diciendo a la iglesia, sino que es una sabiduría primeramente terrenal, animal y diabólica. ¿Usted se imagina que usted como hijo de Dios, venga y le digo, esa sabiduría que usted está aplicando, René, no viene de lo alto, sino que es aterrenal, animal y diabólico? Eso parece un insulto, pero quiero decirte, no es un insulto, es una
descripción de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Terrenal tiene que ver con lo superfluo, con la forma de pensar humana, con los razonamientos humanos, con lo que no perdura, con lo que es finito. Animal quiere decir, la sabiduría que tú tienes tiene que ver por instinto, más no por una verdad. Los animales actúan por instinto. Usted no puede decir que un perrito es inteligente, no. Él actúa conforme a usted le ha enseñado a las reacciones. Entonces el perro se mueve por la motivación. Usted le da una galletita y le enseña a mover la mano y él mueve la mano. Pero no tiene inteligencia en sí. Actúa por instinto. Ellos atacan por instinto. Ellos se mueven por instinto. Y él le está diciendo ahí, ustedes no mueven por inteligencia de lo alto. Ustedes se mueven por instinto. Es animal. Y termina siendo diabólico porque todo donde se mueve la carne es el lugar para que el diablo y sus huestes hagan y deshagan de lo que quiera. Es el lugar propicio para que el enemigo se mueva. Y le dice, estas 3 virtudes ustedes están teniendo en lo que piensan. Por eso el enemigo toma ventaja de lo que ustedes hacen. Estas 3 formas son las como ustedes se mueven. Por eso el enemigo tiene potestad sobre ustedes. Recordemos que según la Biblia y según este libro que está a favor de nosotros, la única autoridad que tiene Satanás en contra de nosotros es a través de nosotros mismos. Recuérdalo. Dice la palabra que él puso enemistad entre la mujer y la serpiente, pero la maldición a la serpiente le dijo, eso ya lo hemos hablado en otros momentos, la maldición a la serpiente, al animal le dijo, sobre tu pecho andarás, y las serpientes andan sobre su pecho. Ellas fueron despojadas de toda capacidad de tener movilidad por caderas o piernas, aunque hayan fósiles en la actualidad que demuestran que tenían piernas y caderas las serpientes, pero a Satanás, que se le ha utilizado, le dijo, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y usted y yo fuimos hechos con el polvo de la tierra. De todo lo que usted y yo le demos al enemigo, de eso se va a alimentar. De eso se hace fuerte el enemigo, porque tiene de qué comer de usted. Tiene polvo. Ese polvo, la sabiduría de la tierra. Nosotros fuimos creados de esa misma composición de agua. El agua que está arriba, pero nuestra agua se corrompió. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo entró en corrupción? Por palabras, filosofías, argumentos, conceptos, formas, fórmulas, métodos, pensamientos, razonamientos humanos. ¿Sabe? La iglesia nos hemos mezclado con los conceptos de Babilonia. Yo no sé si usted ha leído sobre Babilonia, pero le invito a que lo haga. Y en algún momento yo creo que el apóstol va a tocar esos temas aquí, por eso le invito a que también venga. Pero la Babilonia fue establecida en la antigüedad como una de las ciudades cosmopolitas más imponentes de todos los tiempos y de todas las historias. En ella se crearon todas las culturas de la tierra y todas las religiones de la tierra y permeó toda la tierra. Los registros actuales, Babilonia fue tan altamente destruida que arqueológicamente no encuentran casi nada, pero sí saben dónde quedó, y según los datos de la Biblia y de lo que han encontrado es tal cual como se ha narrado. Babilonia tenía los mejores oradores, las mejores filosofías y pensamientos nacieron en Babilonia. Era una ciudad altamente idólatra. Tenía ídolos para todo lo que necesitaba. Estaba rodeada por puertas, toda la ciudad, y cada puerta tenía el nombre de Dios con un nombre pagano. Una mezcla alta, y el pueblo de Dios había permitido eso. Y hoy en día hay una mezcla de ese pensamiento. En Babilonia nacieron todos esos conceptos. Era una ciudad, como les digo, esplendorosa e imponente, pero en razones terrenales, nada divino. Exaltaban lo humano. Y hoy en la iglesia han entrado esos conceptos actualmente también. Si usted lee el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis aparece nuevamente Babilonia, una ciudad que ya estaba destruida, vuelve y aparece allí como la gran ramera. Pero aparece en el tiempo que se está atestiguando en contra de la iglesia del Señor. Queriendo decir, has mezclado tu pensamiento
No ha sido un pensamiento puro como el mío. Yo he pensado para ti. Mis pensamientos son altos y profundos y tú no pensaste como yo pensaba, sino que quisiste amañar tu pensamiento. Y que querías que todo te fuera bien y tu pensamiento estaba apartado de mí. Mas yo tuve misericordia. Le estoy parafraseando lo que dice allí. En la iglesia, el nuevo pensamiento. Saltó la iglesia, parece que de la ignorancia absoluta a la inteligencia absoluta. Donde se dice, tú puedes, eres un tigre, eres un campeón, demuestra el potencial que hay en ti. Y yo creo en todo eso, yo lo creo. Pero es una franja tan angosta cuando empezamos a independizarnos de la soberanía del Señor sobre nuestros asuntos. Y empezamos a decirle al Señor, preocúpate de mis asuntos porque yo soy un campeón. ¿Qué? Pregúntale al Señor, ¿qué de mañana? Y el Señor te instruirá. A Josué le dijo, esfuérzate tú, sé valiente tú, esfuérzate tú, pelea tú, porque yo iré contigo. Pero ¿qué hizo Josué? Primero escuchó la voz del Señor. Él no fue y dijo, no, yo voy a ir porque el Señor está conmigo. No. Y eso hoy está pasando en medio de nosotros. Me pasa a mí. En muchos momentos olvido ir al Señor y preguntarle, ¿qué de mañana, Señor? ¿Qué de este asunto, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres de esto, Señor? Y empezamos a volvernos independientes y autosuficientes. Y nos volvemos esplendorosos. Nuestras iglesias grandes y artesonadas, lindas. Pero por dentro estamos llenos de filosofías que bien son buenas, nos apartan de Dios y del conocimiento de Dios. Yo creo que tú y yo podemos hacer mucho más porque está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apartados de mí, nada podéis hacer, dice su palabra. Y tercero, la tercera separación, separó las aguas de abajo. Estas aguas cubrían la tierra, toda la tierra quedó cubierta por esa agua que estaba abajo. Estas aguas impedían que se viera el potencial. Cuando Dios dice que se quite el agua, retroceda el agua y salga lo seco, se descubre lo seco, brota el fruto, brota la semilla y hay productividad. ¿Sabes? Cuando las aguas del conocimiento humano cubren la mente del hombre, no podemos ver y utilizar el potencial profético que Dios habló para nosotros. Cuando los razonamientos humanos cubren nuestra mente, es imposible y es difícil entender los conceptos de Dios. Así lo estés buscando. Pero hay algo que está cubriendo tu pensamiento, es una nube espesa que no te deja entender. ¿Y qué pasa? No brota la semilla, no hay fruto por consecuencia y por consecuencia no hay fructificación, productividad. Y nos volvemos improductivos. Las aguas de abajo, ¿saben? Entran por razonamientos equivocados. Cuando tú y yo volvimos al Señor, el Señor nos hizo libres de todo razonamiento. El Señor nos hizo verdaderamente libres, pero nosotros tenemos la opción de volver a adoptar los patrones que queríamos. Y entonces empezamos y seguimos razonando. Es que mi familia me enseñó así. Es que en mi casa se hacen las cosas así. Es que yo estoy acostumbrado que para salir de problemas tengo que usar una mentirita. Y vuelvo con mis patrones pequeñitos, altamente toxificantes. Y empiezan a permear. Y empiezan a cambiar. Las aguas de abajo entran por argumentos y razonamientos equivocados. Hace mucho tiempo yo tuve un sueño donde yo me vi en un lugar, era un stage, una tarima alta y grande, muy grande, y yo me vi que yo llegaba allí, yo subía y había gente hasta para tirar para el techo, era mucha gente. Y resulta que yo me subí y vi unas personas que estaban delante de mí y esas personas estaban ahí parados como gente muy distinguida y tenían unos peinados, unos
cosas así, unas matas en el pelo, y los hombres también eran así, pero todos estaban como orgullosos de sus peinados. Haga de cuenta como la esposa de Homero Simpson, así una cosa así. Haga de cuenta, en serio, no le estoy mintiendo. Y entonces todos estaban allí y yo decía, ¿qué es esto? Ahora, yo no tuve espejo, no sé si de pronto yo también tenía un moño bien feo, aunque no creo con el poco pelo, pero yo estaba allí y me dijeron que empezara a cantar y yo empecé a cantar. Y empezábamos a cantar ahí, empezó a caer una lluvia y una lluvia y una lluvia, y esa lluvia se volvió torrencial y empezó un agua impetuosa, pero que no tumbaba a nadie, y esa agua llegó y nos bañó a todos los que estamos allí. Todos los peinados cambiaron. Las mujeres quedaron así, todas chupaditas. Todos quedamos con el pelo diferente, normal, lucía normal. Y entonces se acabó esa agua y habían unas mujeres que empezaron a acomodar otra vez su moña. Y vi otras personas que acomodaron su pensamiento, su moña, su peinado. Y me desperté y yo dije, ¿qué es este sueño tan raro? ¿Qué es esto? Yo sé que esto tiene que ver con eso, esto tiene que ver, pero Señor, esto era la iglesia. Bueno, pasó el tiempo y a mí me invitaron a ministrar a una de las Vigilias Unidas. Iba a ir a uno de los grandes oradores ahorita del pueblo cristiano hispano, uno de los grandes oradores que hay, y entonces hicieron una vigilia unida de todas las iglesias en mi ciudad, y mi ciudad pues se caracteriza por iglesias megalíticas de 15,000, 10,000 miembros, 25,000 miembros, y entonces son iglesias bastante grandes. Entonces imagínense de todas esas personas, de todas las iglesias yendo al estadio. El estadio estaba a reventar, estaba hasta afuera, había quedado gente afuera y le habían puesto pantallas, había mucha gente, y yo llegué, la verdad no me acordaba de ese sueño, y yo llegué y bueno, estaba esperando a que me llamaran para ministrar, para cantar, y resulta que ya me llamaron y yo subí, y cuando subí estaban de pie las personas que yo vi en el sueño, no con esos peinados, pero estaban ahí de pie. Y yo dije, wow, ¿qué es esto, Señor? Y miré y toda la gente que yo había visto en el sueño, y ahí estábamos. Y entonces pues yo empecé a cantar y a cantar, no cayó agua, pero yo empecé a cantar y ministré, y cuando me bajé yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me decía que tenía que ver con la forma y los razonamientos de sus mentes. Y cuando nos introducimos a la presencia del Señor, nuestros pensamientos son apaciguados y cambiamos nuestra forma de mostrarnos y de vernos. Todas esas formas, esos pensamientos, todos esos peinados tienen que ver con pensamientos, razonamientos que no provienen del cielo. Pero cuando empezaba a venir la lluvia del Señor, todos esos pensamientos cambiaban, pero habían algunos que persistían en ello. Y apenas pasaba todo, volvían a hacer su moña. Y no nos pasa que vamos a la iglesia y en la alabanza, en la oración, en la palabra, es una cosa impresionante, y salimos de aquí igualitos. Y salimos con nuestras mismas costumbres, con nuestra misma forma de ser, con nuestra misma altivez, nuestra misma arrogancia, gritones, mentirosos. Y nos volvemos igual y salimos de la iglesia y parece que somos a veces hasta peor en ocasiones. De la iglesia donde yo estuve sirviendo por muchos años, allá pasa así. Yo creo que aquí también en algunas ocasiones. Por lo menos a mí, en muchas ocasiones me ha pasado. Que mi pensamiento no se conforma con el pensamiento del Señor, sino que yo quiero pensar individual y quiero hacer mi propio peinado delante del Señor. Y que el Señor me ponga la moña. Y se me olvida que el pensamiento del cielo es diferente al razonamiento mío. El que discierne por la mente, mas no hay personas en este estado, cuando las personas entran a este estado, empiezan a discernir por la mente, mas no por el Espíritu del Señor. Y eso se vive mucho. Resulta que yo me voy bajando y encuentro, y Glenn está ahí con esa cara así, pero resulta que yo no estaba predicando, simplemente lo veo y él es así con esa cara así de analítico, y entonces yo me acerco en el espíritu de mi entendimiento y le digo, ¿sabes? Yo siento que tienes una carga. Y él dice, ay, sí. Y resulta que el Señor te va a cambiar esa carga, y empiezo a hablarle de algo que el Señor nunca ha hablado, porque fue hablado por la mente mía. Y empezamos a razonar con el espíritu del hombre.
Y eso se convierte en tantas cosas, iglesias. Lo más peligroso aquí es que desvía el propósito de la persona y daña el propósito de lo que Dios tiene conmigo. Porque estamos andando por los pensamientos del hombre. Disciernen por la mente, mas no por el Espíritu del Señor. Y yo siento, y yo siento, y yo siento. Y el Señor, pero yo no siento nada. Yo siento es pena de lo que usted está haciendo. Y yo siento, y yo siento. No es hora de sentir, es hora de vivir, iglesia. No tiene que ver con cosas externas, tiene que ver con lo interno que hay en nosotros. Y yo creo que Dios necesita que nosotros volvamos al conocimiento del cielo y nos apartemos del conocimiento de la tierra. Tú y yo necesitamos ser bendecidos, pero con el concepto del cielo hay bienes y riquezas para todos los que le buscan. Su palabra dice que es gloria y hermosura y su justicia permanece para siempre. Quiero decirte, todo esto no atestigua en contra tuya en este momento, está a favor tuyo. No esperes a que el Señor nos llame a cuenta y esta misma atestigua en contra tuya. Es tiempo de que enderecemos nuestro pensamiento al pensamiento del Señor, que dejemos lo necio, que dejemos de vivir en el espíritu del hombre. Es que yo siento y hoy no siento y mañana siento y entonces estoy en la alabanza y hoy no siento, ay, como si el Señor tuviera que esperar a que usted sintiera para que lo adorara. El Señor dice, Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que en ese eterno presente Él multiplicó los panes. Y yo por ese milagro que he leído le alabo y le doy gracias, porque así como multiplicó en la antigüedad, multiplica en mi necesidad. No tiene que ver con lo que yo sienta, tiene que ver con lo que Él es. Él es correcto, Él es justo. Amén. Nos emocionamos aquí, aplaudimos con ánimo, pero yo quiero decirle, iglesia, es necesario que nos convirtamos, que no nos emocionemos más. No nos emocionemos más por su palabra, vivamos su palabra. Su palabra está para disfrutarla. Él hizo separación, quitó las tinieblas de ti, puso luz, hizo separación. Unámonos, alineémonos a su palabra y disfrutemos la vida abundante que Él ha prometido para todos nosotros, pero bajo su sabiduría y no la nuestra. Alineemos nuestro pensamiento. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo alineo mi pensamiento al pensamiento del Señor? Yendo y llevando diariamente mis pensamientos a la obediencia del Señor, llevándolos cautivos a la obediencia de Cristo. Hay muchas ocasiones que a mí me toca estar en esa tarea. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí a veces, yo no sé si es por los temores o algo, pero hubo un tiempo donde yo iba manejando y yo sentía que me iba a estrellar. O iba caminando y yo sentía que me iba a ver, ¡pum!, un totazo en la cara. Y yo como que un temor. Y yo le ordeno a mis pensamientos que se alineen al poder del Señor y a la palabra, porque su palabra dice, su vara y su cayado me infundirán aliento. Y esto no puede estar en mi mente. Y yo camino confiado y veo la victoria del Señor. Y empiezo a tener temores. Estábamos en la casa, estábamos acostados en la tarde y empezó a llover y cayó un trueno, que yo pensé que se iba a desbaratar ese techo. Hay una parte en Colombia, hay una parte que es en cristal el techo, y yo dije, eso se desbarató, y vino mi sobrinita corriendo con unos ojos y me dijo, ¡tío! Y me tiró en la cama y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, tronó. Y yo le dije, pero no tienes que tener temor. No tienes que, pero me da miedo, me decía ella. Yo le dije, háblale a tu corazón que no debe tener miedo. Debes aprender a confiar que el Señor está contigo y no te va a pasar nada. Ora al Señor. Entonces le dije, vamos a orar, y oramos, y ella le decía, Señor, que no tuena dudo. Pero por lo menos estaba aprendiendo el principio de vivir confiado por su palabra y no por lo que ella cree. De nada me sirve decirle, no tenga miedo, mamita, sea valiente. Los colombianos somos valientes. No, su palabra dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo.
Y entonces ella empieza a sentir ese convencimiento de la palabra y camina conforme a la palabra. De nada a mí me sirve los argumentos del hombre si los argumentos del cielo no están reinando en el corazón. Tenemos que aprender a que esos argumentos de la mente, del Señor, entren en nuestra mente y nos cambien. Debemos aprender a meditar todos los días en su palabra. Que el Señor te está diciendo hoy. Oh, sí, qué lindo. Oh, amén, amén, wow. ¡Santo! Y de aquí salgo y soy igual. Debería irme meditando, Señor, ¿qué hablaste tú hoy, Señor? Yo tengo que poner tu palabra por obra. Yo debo cambiar en esto, Señor. ¿Cuál fue la parte mía en esta enseñanza hoy? ¿En qué me confrontaste, Señor? Yo quiero cambiar en eso, necesito. Mi familia lo necesita. Reflexionando qué me quiere hablar hoy el Señor. Debemos aprender a beber de sus aguas. Isaías 55, cuando usted lo estudia en esta mañana, tenga presente que dice: a todos los sedientos. Hay una especificación para el que pueda beber las aguas del Señor, aguas salutíferas. Tiene que estar sediento. Yo le dije que para aprender se tiene que desaprender. Si usted no necesita agua, usted no va a tomar agua. Y si usted está lleno de las aguas de sus pensamientos, es muy difícil que usted tome de las aguas del Señor. Acercarse, abriendo mi mente, abriendo la mente y el corazón a sus operaciones en arrepentimiento y humillación. Todos los días. Yo le explicaba ayer al equipo con el liderazgo de los jóvenes, tenemos que acercarnos todos los días a limpiarnos. A pedirle: Señor, ay, pero eso es religioso. ¿Cuál religioso? Entonces no se cambie todos los días de ropa. Y entonces ya no es religioso, usted volverá a demonio. Y ahí sí se vuelve como espiritual la cosa, ¿sí o no? Todos los días usted se tiene que cambiar. Así no corra, así no sude todos los días. O si no, háblele a su axila a ver qué le dice. Por mucho jabón que usted se eche, todos los días se va ensuciando porque usted bota toxinas, porque el polen, porque el aire, porque qué sé yo. De la misma forma, a nivel espiritual, tenemos que ir todos los días a su palabra y decirle: Señor, necesito ser lavado por ti. Yo sé, tú me lavaste una vez y para siempre, pero necesito ser limpiado hoy. Lávame, lava mis vestiduras. Yo quiero, Señor, vengo en humillación delante de ti porque yo reconozco que no puedo sin ti. Él lo dijo: apartado de mí, nada podéis hacer. Y nosotros queremos perseverar estando apartados de Él para que Él nos bendiga. Apartados de mí nada podéis hacer. Llenándome de su palabra es una forma efectiva de ser llenado de las aguas de arriba. ¿De qué te llenas tú? ¿Cuáles argumentos tienes tú y yo? ¿Cuáles tenemos en la mente para debatir con la sabiduría de la tierra? ¿Sabe? Yo le he dicho a los jóvenes y a la alabanza un ejercicio sencillo. ¿Cuántos días usualmente tiene el mes? 31. Algunos 30 y uno de 28, ¿sí o no? Proverbios es un libro que tiene sabiduría de lo alto. No fue nacida de la sabiduría de la tierra. Fue en el momento en que él decidió acercarse al Señor, Salomón. Tiene 31 capítulos. Yo le he dicho a los muchachos: lea el día que le corresponde. ¿Hoy es qué día? 21. Lea Proverbios 21. Mañana lea Proverbios 22. Pasado mañana lea Proverbios 23. Y si llega el día 29, 28 y no hay 30, pues váyase para el 1. Y de tanto leer y usted leer y usted leer y usted leer todos los días los proverbios, empieza su mente a gesticular la sabiduría del cielo. Y cuando está en una circunstancia usted dice: esto es lo que dice la palabra, aquí no me debo meter, esto es lo que debe hacer, esto dice la palabra. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la única forma no es viniendo a la iglesia, hermanos. No es viniendo a la iglesia, no es cantando canciones, no es tocando instrumentos, es viviendo la palabra. Debemos entender, iglesia, para terminar, el impacto de la resurrección. Jesucristo tuvo que morir para alinear estos procesos que habían sobre la tierra, que el mismo hombre había hecho que entraran en corrupción. Y en esa misma forma hubo 3 impactos. Primero, sobre las tinieblas.
el impacto de la resurrección estaba sobre las tinieblas. Él separó toda tiniebla que estaba en su pueblo. Segundo, sobre la humanidad, partió la historia en dos. Tercero, sobre el cristiano y la iglesia, sobre las aguas de abajo. Su impacto fue sobre las aguas de abajo. Y yo quiero que en esta mañana tú le hables al depósito de agua que hay en ti, a que tome lugar conforme a la palabra. Dice Jesucristo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva y salpicarán para vida eterna. ¿Tus acciones salpican para vida a otras personas? O cuando en la calle te ven, te dicen: oye, ¿ese es cristiano? Sí, yo voy a tal iglesia. Tenaz. Es cristiano de la secreta, es un agente secreto del pueblo cristiano. Está encubierto de pecado, pero es cristiano. No, iglesia. La palabra dice que ahí mismo en Romanos, cuando fue sujeta, dice que la naturaleza fue sujeta a corrupción. También dice que la naturaleza está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se mueven por las aguas de arriba y no de las aguas de abajo. ¿En qué agua nos estamos moviendo? ¿Con qué aguas piensas tú? ¿Con qué aguas estás discerniendo? Es fácil impactar con el espíritu del hombre, eso es sencillo. Es muy sencillo engañarnos y engañar a otros, iglesia, es muy sencillo. Pero al Señor nadie lo engaña, nadie. Así que ahí donde está, yo le invito a que cierre sus notas, cierre su Biblia y vamos a orar. Y si el Señor a ti te ha hablado en esta mañana acerca de las aguas que se han estado moviendo en tu vida o en tu familia o alrededor tuyo, yo te invito a que te coloques en pie. Solamente si el Señor te ha hablado, ponte en pie, que vamos a orar. Yo voy a orar contigo. Si el Señor te ha hablado de esas aguas que tienen que ser cambiadas en ti, yo te invito a que ahí donde estás te pongas en pie. Y yo quiero orar. Yo creo que es tiempo de determinación. El Señor ha estado hablando. Iglesia, es momento y es tiempo de volver nuestros caminos al camino del Señor. Es tiempo de volver nuestros pensamientos al pensamiento del Señor. Ya no más cautividad. Él mismo lo dijo: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Dios nos ha estado hablando. Así que yo voy a hablarle al depósito de agua que fue puesto en tu vida para que reciba vivificación y el depósito de agua que hay en mi vida. Yo te invito a que tomes tu mano derecha y la pongas en tu cabeza y pongas tu mano izquierda en tu vientre. Y yo en el nombre de Jesús vengo a hablar sobre los depósitos de agua y de vida que hay sobre cada una de estas fuentes. Y yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Dilo: Señor Jesús, yo renuncio a todo concepto humano, a todo concepto en que yo fui enseñado, que no proviene de lo alto. Yo hablo a toda cautividad que fue causada en mi corazón o en mi mente. Ahora le ordeno que se aparte de mí. Yo hablo al depósito de agua que hay en mí, que se alinee con las aguas del cielo. Ahora, en el nombre de Jesús, yo hablo al agua de depósito en mi vida, en las cuales se mueve también mi familia, mis asuntos, mis estudios. Ahora se alinean a las aguas del cielo. Y yo hablo sanidad sobre mis aguas. Yo hablo sanidad sobre mis pensamientos. Yo hablo sanidad sobre mi vida. Yo hablo sanidad. Las corrientes de las aguas del Espíritu de Dios empiecen a fluir en esta hora. Yo hablo sobre los cuerpos, sobre las mentes, sobre los corazones en esta hora. Toda cautividad que viene por las tinieblas, por una mala separación, por conceptos humanos errados, ahora mismo yo lo reprendo
reprendo y se aparta. Por la autoridad en el nombre de Jesús, yo hablo sobre cada cabeza, sobre cada depósito de agua. En el nombre de Jesús se vivifica toda muerte espiritual, toda agua estancada, toda agua que ha estado siendo podrida, toda agua que está siendo retenida por el pensamiento humano, todo aquello que no ha causado división en sus mentes, para que haya productividad, para que se vea la semilla, para que empiece a haber cosecha. Ahora en el nombre de Jesús yo la reprendo y le ordeno que se aparte. En el nombre de Jesús maldigo las operaciones de las tinieblas y bendigo el propósito de cada uno de estos mis hermanos. Declaro que ellos son árboles de justicia, plantíos del Señor para las generaciones. Declaro que los que tomen de las aguas del Espíritu tendrán vivificación y vivificarán a otros, Señor. Yo bendigo tu nombre. Yo declaro que se remueven las aguas, se muevan las aguas en el nombre de Jesús. Oh, yo hablo sobre las aguas que están repartidas sobre las familias del remanente de Dios, de la iglesia. Las aguas que están repartidas, que no vienen del conocimiento del cielo, sino que es un conocimiento humano, ahora mismo se aparta en el nombre de Jesús. Y hablamos fructificación, hablamos vivificación, hablamos respuesta. Yo hablo de la respuesta del cielo y hablo separación de las aguas, y declaro, Señor, que nuestros pensamientos se alinean a tu pensamiento y que nuestro camino se alinea a tu camino y que podemos dar frutos, Señor, que en tu mano están nuestros tiempos y que en ti veremos cumplida nuestra esperanza, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has estado hablando, por lo que hablas. Yo declaro que aun cuando ellos estén dormidos, yo declaro que el Espíritu de Dios, yo profetizo que el Espíritu de Dios empezará a vivificar y hablar en las mentes. Aun cuando estén descansando, yo declaro, Señor, que empieza una inquietud profunda por la palabra, un deseo ardiente por comer de tu palabra. Yo declaro, Señor, que todo razonamiento que fue equívoco hoy cambia y que el renuevo tuyo es puesto por salvación y justicia de todo este pueblo, de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Muchas gracias, Señor. Iglesia, discernamos en qué aguas te estás moviendo para que podamos arrepentirnos en el momento correcto. Dios los bendiga, iglesia.